Ay, con los niños no. Ay, las criaturas. Ay, ¿quién ha pensado en los niños? Diría aquel personaje de Los Simpson. Las campañas empiezan a dar un giro muy lamentable porque a falta de cosas interesantes, pues empieza el tema de la vida privada de los familiares, de las candidatas. Y bueno, si bien es cierto que no debería de ser relevante ese tipo de cosas, de alguna manera dan la contextura moral de las candidatas, ¿sí? Porque pues de acuerdo a cómo uno cría a los hijos, pues vamos a poder decir que puedes intuir la forma en la que esa persona se conduce en la vida. El video, lamentable por supuesto, de uno de los hijos justamente de Xóchitl Gálvez, alcoholizado y agrediendo a los cadeneros de algún antro de la Ciudad de México, pues evidentemente nos da un atisbo de la forma en la cual Xóchitl Gálvez ha construido su familia y nos puede dar un poquito de luz de lo que podría suceder durante su presidencia. Pero lo cierto es que también los mexicanos estamos bien babosos, porque, oiga, si de verdad a nosotros nos llamara la atención y normara nuestro criterio electoral la forma en la cual se conducen los hijos, pues entonces no hubiéramos votado en primera instancia por Andrés Manuel López Obrador precisamente por tener unos hijos que son unos auténticos sátrapas, unos verdaderos vendedores de favores a diestra y siniestra. No acaba de salir justamente otro audio de este empresario, ¿cómo se llama este cabrón? Jorge Amílcar Olán Aparicio, que es obviamente amigazo de Bobby, uno de los hijos de López Obrador, diciendo que además del balasto para el Tren Maya, también les van a dar la concesión para la explotación de unas minas en Oaxaca. Chulada de maíz prieto, o bueno, el resto de los hijos también. El único que se salva es el famoso Chocoflán, y eso porque está chavo. Si no, no, bueno, ¿para qué le ando a usted contando? O si no, también, vámonos un poquito para atrás, ¿cómo le dieron y le tupieron a las hijas de Enrique Peña Nieto? Hasta por debajo de la lengua, precisamente por la frivolidad de las muchachas. O vámonos un poquito más para atrás. Bueno, Calderón tuvo la fortuna de que sus hijos estaban chiquitillos cuando estaba en la presidencia, así que por ahí se salvó. Pero vámonos un poquito todavía más para atrás. Vicente Fox, no eran sus hijos, pero cabrones nefastos. ¿Se acuerda de los hijitos de Martita Sagún? Bola de cabrones trinqueteros hasta más no poder, que se hicieron de un chorro de hospitales gracias a la buena movida de Martita Sagún. Y así nos podemos ir también, por ejemplo, los regionales, los hijos, los parientes de los políticos siempre han sido un verdadero problema. ¿Y cuál es el problema? El problema radica en que cuando algún familiar de algún político se mete en un lío, entonces ese familiar inevitablemente aboga por él, lo protege, lo defiende y lo apapacha. Y esto evidentemente pone en entredicho la justicia, la equidad, como les decía al principio, la contextura moral de esa persona. Siempre. El tema de los hijos es perro, es canijo. Simple y sencillamente, si uno hace el ejercicio con uno mismo o hace el ejercicio de una posibilidad en cuanto al qué pasaría si mi hijo o qué pasaría si mi hija hicieran algo indebido ante la ley, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Cómo me comportaría? En el contexto de los seres humanos normales, de alguna manera sabemos perfectamente que inevitablemente nos tendremos que someter a la justicia y en todo caso deberemos de permitir que nuestros hijos se sometan a la justicia. Eso nos queda bastante claro, pues somos humanos normales. Pero ya cuando se llega al Olimpo del poder y la tentación de ejercer o de torcer un poquito la ley, precisamente porque la ley lo permite y las leyes son tan endebles que cualquier zoquete las puede doblar, pues entonces uno dice, aquí el tema no radica en que tenga yo parientes problemáticos
o que un político tenga parientes problemáticos. Aquí el tema radica en que el andamiaje legal está tan jodido en México que cualquier imbécil puede darle una manita, una torcidita a cualquier juez o a cualquier ley con tal de salvar a sus pequeñines de la simple y sencilla justicia. Hay razones suficientes en Ecuador para que estén enojados con el presidente López Obrador luego de que ahora sí volviera a regar el tepache en materia de cuestiones internacionales, y el presidente opinó con respecto al asesinato de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial a Ecuador, arguyendo que sospechaba que hubiera mano negra allí con respecto a precisamente este magnicidio que lastimó mucho a la población ecuatoriana. Y bueno, déjame decirle que Ecuador reaccionó de una manera muy airada y terminó por declarar persona non grata a la embajadora mexicana en represalia precisamente por los comentarios estúpidos y sin cerebro del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de nueva cuenta hizo gala de su absoluta ignorancia de temas internacionales. Y efectivamente, la familia también de Fernando Villavicencio también reaccionó de manera muy airada y pues prácticamente le pidieron al presidente mexicano que se lave el hocico antes de hablar de Fernando Villavicencio. Y tienen bastante razón. Lo peor de todo este asunto es que ya este asunto vuelve a revelar cuál es la verdadera razón por la cual México es famoso en el extranjero. Porque obviamente todas las reacciones vinieron en el sentido de que cómo es posible que López Obrador se atreva a hablar del magnicidio de Fernando Villavicencio cuando en nuestro país todo el pinche territorio mexicano está en llamas, chingado. Así de plano. Si hay un tema que le duele a los mexicanos es el tema de la inseguridad, y esta se ha exacerbado en la administración de Andrés Manuel López Obrador porque ha permitido a los narcos y al crimen organizado campear por todo el territorio porque existe la política de abrazos y no balazos a los criminales, y es la razón por la cual los grupos criminales se han extendido por todos lados, y no solamente en el territorio mexicano, sino también llegando incluso al propio Ecuador, porque allá en Ecuador se fortaleció el cártel de Sinaloa, y fue precisamente un ala del cártel de Sinaloa la que asesinó a Fernando Villavicencio. Que entonces venga justamente el presidente mexicano a criticar las elecciones de Ecuador y a decir que estaba medio sospechoso el asunto de la muerte de Fernando Villavicencio, cuando fue un grupo criminal mexicano el que mató a Fernando, es cuando dices, no sea usted mamón, pinche presidente pacotilla. Qué barbaridad, qué vergüenza. Y sí, como ya se nos está empezando a hacer costumbre, en nombre del pueblo mexicano les pedimos una disculpa por tener un presidente tan torpe, tan estúpido, tan imbécil, tan lengua suelta, que es incapaz no solamente de tener un poco de compasión, sino también un pinche gramo de madre. ¿Cómo es posible de verdad que abra el hocico tan grande cuando tiene también una cola tan enorme que le pisen con el tema del narco mexicano? O bueno, allá todavía no se les olvida, ni aquí tampoco se nos olvida, el saludito a la mamá del Chapo, jefe precisamente del cártel que mató a Fernando Villavicencio. Tuvo que morir un chorro de gente, 26 aspirantes en el lapso nada más del 2024, para que el Instituto Nacional Electoral se pusiera las pilas y revisara sus protocolos de asignación de seguridad a los aspirantes a cualquier cargo de elección popular. Y mientras estamos viendo este asunto en el INE, por el otro lado también estamos viendo que un montón de candidatos también están aprovechándose de la circunstancia de la muerte de sus compañeros para llevar agua a su molino, que es el caso justamente de la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, que de pronto, de buenas a primeras, también resulta que denuncia que también la han estado amenazando. ¿Por qué no lo dijo antes de que muriera su compañera de fórmula? Bueno, más bien su compañera de partido. No más digo yo. Este asunto, igual, independientemente de la bajeza de ciertas personas, requiere de atención. ¿Desde cuándo?
En este espacio, ¿cuántas veces hemos estado reportando la muerte constante de aspirantes a cargos de elección popular, a la precariedad de las condiciones para llevar a cabo una contienda electoral digna, del incremento sustancial en la violencia en contra de quienes aspiran a cargos, en el cómo el crimen organizado es el que tiende y pone el tinglado para el proceso electoral y asigna, pone o quita candidatos? Hasta ahora que la cosa ya se hizo ostensible y grave, ahí sí ya de pronto, ¡ay, qué vamos a hacer! Cuando ya estamos jodidos y metidos en un panorama negro en materia electoral. Y no se diga, por supuesto, de los territorios que tiene cooptado el crimen organizado aquí, justamente en México, para que no digan que luego, ¡ay, Ecuador! No, aquí tenemos un batidero que para qué les ando contando. Hoy por hoy, estas ya son las elecciones más violentas que se tenga memoria en México. Nunca había sucedido un grado tal de violencia en nuestro territorio en contra de quienes están buscando ser electos por los ciudadanos. Y quién sabe cuánta tarugada vaya a seguir sucediendo, independientemente de que el Instituto Nacional Electoral de pronto vaya a revisar sus protocolos para asignar seguridad a los candidatos. Por lo pronto, lo que sí le puedo decir a usted es que hay un dato relevante en todo este asunto de la violencia política o contra los políticos. Donde se dan más asesinatos de políticos es en los estados gobernados por Morena. Ojo al parche.